Que Dios te bendiga, pues te felicitamos, ¿verdad? Amado hermano y hermana, Rey de Reyes, por haber llegado a la cuarta clase, a la cuarta lección de nuestro manifiesto doctrinal Rey de Reyes, que está basado, ¿verdad?, en toda la fe de nuestros apóstoles que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo, de la cual nuestra iglesia profesamos y creemos. Así que en esta cuarta lección, la clase se titula Dios Hijo, ¿verdad? La tercera hemos visto Dios Padre, pues hoy queremos explicarte sobre la doctrina de Dios Hijo. Son 15 declaraciones, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? La primera declaración es que, número 1, declaramos que Dios es un Hijo eterno, imagínate. En primera de Juan, capítulo 4, versículo del 11 al 12, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, imagínate, dice la palabra, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Apocalipsis 1:8, ¿no? Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Imagínate, entonces nosotros declaramos que Dios es Hijo, declaramos que Dios es Hijo eterno, ¿no? Que Dios se hizo pequeño, se hizo Hijo. Jesús no tiene principio ni fin. No fue creado, sino que existe desde la eternidad como parte de la Trinidad. O sea, imagínate, Dios Padre, que no lo podemos ver, se hizo tan pequeñito en un ser humano, ¿no? Vino como hijo. Por eso que nosotros creemos en Dios Padre, pero también creemos en Dios Hijo, que Jesús es divino, que no es un profeta, no es cualquier ser humano. Jesús es un ser, es Dios mismo encarnado. Por eso que Dios se hizo carne, dice la palabra, ¿no? Entonces creemos, como primer punto, que Dios es Hijo y que Jesús es eterno, es Dios, no es un ser humano cualquiera, ¿no? Número 2, declaramos que Dios Hijo existe en relación estrecha con la divinidad. Imagínate, Jesús está en unidad perfecta con el Padre y el Espíritu. Él es Dios y está con Dios, ¿no? Imagínate, o sea que Dios tiene tres manifestaciones: Dios Padre, Dios Hijo Cristo y Dios Espíritu, que es la quinta lección, ¿verdad? Entonces, dice esta declaración, dice que Jesús está en unidad perfecta con el Padre y el Espíritu. Por eso que imagínate la muerte, cuando le dijo a Lázaro, levántate de la tumba, 4 días de muerto, y Lázaro, la muerte lo dejó. ¿Cómo es posible tan tremendo poder de Jesús? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, imagínate, encarnado en un ser humano. Por eso que a veces él habla como ser humano, a veces habla como Dios. Entonces hay una dualidad en Cristo, ¿verdad? Por eso que le servimos cuando decimos, por ejemplo, en el nombre de Jesús, una oración, estamos prácticamente diciéndolo en el nombre también del Padre. Porque hay un pasaje que dice en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. ¿Te das cuenta? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Entonces en este pasaje nos dice que Jesús es Dios. Así como es ser humano, también es Dios. Y el Verbo era Dios. O sea, imagínate, hermosa revelación, que nosotros le servimos a un Dios que se hizo carne como nosotros, que caminó con nosotros. Imagínate, hermano, que comió con nosotros prácticamente, que lloró y también sonrió con nosotros. O sea, Dios no quiso sentirse lejano de su creación, nosotros, y se hizo tan pequeño
en un ser humano para caminar con nosotros. Por eso que la gente se sorprendía de ver el tremendo poder de Dios, los demonios, el Gadareno fue liberado, Lázaro fue resucitado, las tormentas, la resurrección, o sea, tanto poder demostrado, ¿verdad? En ese tiempo maravilloso de Jesús, para entender ahora que no era un ser humano cualquiera, Jesús era Dios caminando en dos pies prácticamente, imagínate, Dios caminando en dos pies. Eso es muy, muy poderoso, por eso que toda oración tiene que ser en el nombre de Jesús. Le servimos a Jesús, le servimos a Dios mismo. Jesús está en unidad perfecta con el Padre y el Espíritu. Él es Dios, Jesús es Dios, hermano, y Jesús está con Dios. Ahora él dice, está a la diestra del Padre, ¿no? Dice este pasaje que por él fueron creadas todas las cosas. Sin él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Imagínate. Tercera declaración, ¿verdad? De la tercera declaración de esta clase que estamos viendo. Dice, declaramos que Dios Hijo es el creador y sustentador de todo, ¿verdad? Jesús no solo creó el universo, sino que lo mantiene funcionando con su poder. Imagínate, todo funciona por el poder de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiere decir, hermanos, ¿verdad? Que nosotros creemos, ¿verdad? Que Dios Hijo, o sea, Jesús, es no solamente creador de las cosas, sino también es sustentador de todo, de la vida. Él sustenta todo lo que existe, los mundos visibles, invisibles, todo, nuestra vida. Nuestra vida se sostiene, prácticamente la sustenta nuestro Señor Jesucristo. La vida de los animales, la vida de las plantas, todo es sustentado por nuestro amado Señor, Dios Hijo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Por eso que es importante entender que con el poder de Jesús sustenta, sostiene toda la creación, nos da la vida para existir, ¿no? Todo lo que vemos está sustentado por el poder de Jesús. Número 4, declaramos que Dios Hijo es revelado en la historia y teología de las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir? Desde el Génesis, imagínese hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo está presente en las promesas, en las profecías y cumplimientos. Vamos a leer algunos versículos, ¿no? Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Imagínate, desde el Génesis ya se habla de la promesa del Mesías. Se le habla de la promesa, ¿no? Dios Padre le habla a la serpiente y le dice, ¿no? Que habrá alguien prácticamente que nacerá de una mujer que te va a pisar en la cabeza. Y ese fue Cristo. En los profetas también se habla de Jesús. Isaías 7:14, por ejemplo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Imagínate, los profetas del Antiguo Testamento hablaban también de Cristo. O sea, Jesús, ¿verdad? Toda la Biblia habla del Mesías, habla de Dios Hijo, habla del Salvador. Mateo 3, versículo 17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínate, en el bautismo, eso fue en el bautismo de Jesús cuando Juan Bautista lo bautiza al Señor, vino una voz del cielo respaldando, ¿verdad? La deidad de Jesús, la misma voz del Padre. Lucas capítulo 2, versículo 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, si alguien les pregunta, ¿la Biblia hablará de Jesús? ¿Estará en la Biblia? ¿Hablará alguna profecía de Jesús? La Biblia está llena de Cristo. Cada versículo, cada capítulo habla del Mesías, habla de Jesús, que nacería en una virgen, que quitaría el pecado del mundo. En otras
en otras partes está el sufrimiento, como en Isaías 53, el sufrimiento de Jesús, habla también la profecía. Entonces, toda la Biblia, desde el Génesis, imagínate, hasta el Apocalipsis, hermano, habla de Jesús. Jesús tiene prácticamente, de Jesús se habla en toda la palabra, o sea que prácticamente Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de la palabra de Dios. Por eso que nosotros declaramos que Dios Hijo es revelado en la historia y la teología de las Sagradas Escrituras, que está presente. Y le hemos mencionado ya algunos versículos. Punto 5. Declaramos que Dios Hijo mostró su preexistencia al revelarse a través de teofanías. En el Antiguo Testamento Jesús se manifestó visiblemente antes de su encarnación. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia dará esta tierra. Éxodo 3:5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es, ¿no? Como mira, el Hijo se fue ya revelando, ¿no? Se fue revelando ya a muchos hombres, a muchos personajes, se iba revelando desde la antigüedad, iba preparando, por así decirlo, iba preparando ese escenario para su nacimiento, para su segunda venida, ¿no? Jesús se manifestó visiblemente antes de su encarnación, o sea que antes de que Jesús fuera encarnado en María, ya él se venía revelando, ya se le reveló a muchos hombres como a ¿verdad? Como a muchos profetas, ¿no? Por ejemplo, a Moisés, en Éxodo 3:5, le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es, ¿no? Entonces, habla claramente que antes de que Jesús fuera encarnado y naciera, ya se venía manifestando en el Antiguo Testamento, se venía manifestando de diferente forma a diferentes personajes. Deuteronomio 31:15, y Jehová apareció en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento, por eso que nosotros predicamos el Antiguo Testamento, aunque ya la ley, ahora ya prácticamente termina el tiempo de la ley, viene el tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, pero creemos de que cada pasaje, cada artículo, cada versículo es inspiración de parte de Dios. Y el Antiguo Testamento es de respeto para nosotros también, porque allí mismo habla de que ya Dios Hijo también, ¿verdad? Esa Trinidad maravillosa se estaba ya mostrando ante muchos personajes, profetas, ante Moisés, ante Abraham, se estaba manifestando ya prácticamente Jesús antes de su encarnación. Quiere decir que Jesús no apareció así de la nada, es que ya Jesús venía trabajando en el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo Testamento, revelando ya prácticamente su poder y su divinidad. También en el punto número 6, declaración 6, dice, declaramos que Dios Hijo en su encarnación fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús fue engendrado sin pecado, por obra divina, no por voluntad humana. Imagínate. O sea que ahí José no participó, solamente participa María, pero se le deposita prácticamente allí la simiente por el Espíritu Santo. O sea, ella queda embarazada milagrosamente por el Espíritu Santo. Ahí José no participó como papá biológico, no participó. José fue un papá adoptivo, ¿verdad? Pero Jesucristo fue prácticamente engendrado por obra del Espíritu Santo. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Primera de Corintios 15:47 al 48 dice,
El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, creemos de que Dios se hizo carne, o sea, en Dios Hijo, y su nacimiento fue milagroso, ¿verdad? Fue engendrado en el vientre de María, pero él fue por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con tremendo poder, depositó la semilla en el útero de María, milagrosamente activó prácticamente ese óvulo, ¿verdad? O sea, ahí no participa espermatozoide humano. Fue como un espermatozoide divino. ¿Cómo será eso? Poderoso. Pues creemos de que Jesucristo fue engendrado y concebido sin pecado, sin pecado. Nosotros nacemos con el pecado original, pero Jesucristo nació sin pecado original prácticamente. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Número 7. Declaramos que Dios Hijo es la expresión más grande del amor de Dios. En Jesús se ve el amor más profundo de Dios hacia la humanidad. Juan 3:16 dice, es un versículo bien conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Imagínense, o sea, Jesús es la expresión más grande del amor de Dios. Ya no, nadie puede decir que Dios está ahí arriba, que no nos entiende. Nadie puede decir que Dios no nos comprende, Dios no sabe lo que sentimos, porque Cristo vino y se hizo persona humana y Él conoce todos nuestros problemas, porque Él también fue un ser humano. Él sintió hambre, sintió sed, sintió miedo, sintió angustia. Hay pasajes cuando habla, pero a pesar de todo, Él era Dios. Él era Dios caminando en dos pies. Imagínate. Quiere decir que Jesús es la expresión más grande del amor de Dios. Si queremos saber si el Padre nos ama, miremos la cruz y nos damos cuenta que la cruz y Jesús es la expresión más grande del amor de Dios. Ahí nos ha dicho Dios cuánto nos ama, cuánto ama nuestra vida y cuánto ama esta humanidad. Y el deseo de Él es que Él quiere que verdad se reconcilie con su corazón. 8. Declaramos que Dios Hijo es el único portavoz y maestro de los misterios de la revelación divina. Dice, solo a través de Jesús entendemos los secretos del reino de Dios. Mateo 13:11 dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Lucas 10:21, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Romanos 16:25 y 26 dice, el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado. Quiere decir que el único, ¿verdad? Portavoz autorizado del Padre para revelar los misterios divinos es a través de Jesús. Jesús vino a revelar todos los ministerios divinos. Quiere decir que ya tú y yo no debemos ir, ¿verdad?, por las ramas, tenemos que ir por el tronco que es Cristo. Jesucristo dijo, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quiere decir que por eso que nosotros no creemos, ¿verdad?, en que su madre es intercesora o mediadora. No creemos que tampoco el ser humano, ¿verdad?, o aún los apóstoles fueron mediadores. El único mediador, el único portavoz, el único autorizado para revelar los misterios de Dios, como así lo ha hecho, es por medio de Cristo, ¿verdad? Cuando tú lees los evangelios, la vida de Jesús, lo que Él explicó, ahí Jesús estaba revelando prácticamente todos los misterios de la divinidad del Padre. Así que, hermano, Jesucristo es el único, no hay otro mediador, no hay otro intercesor. Eso lo menciona la palabra del Señor. Punto 9. Declaramos que Dios Hijo tomó naturaleza humana para llevar a cabo la redención, ¿verdad? Jesús se hizo hombre para representarnos y cargar nuestros pecados sin cometer ningún pecado. Imagínate, Él se hizo hombre.
Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Juan capítulo 1, versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quiere decir entonces que Dios Hijo, ¿verdad? Que está en la deidad, en la eternidad, se hizo carne, se hizo ser humano. Tuvo manos, tuvo pies, boca, para representarnos, para identificarse con nosotros y para cargar los pecados en su cuerpo como un cordero inmolado en la cruz del Calvario. Imagínate. Por eso que no se olvide, ¿verdad? Que Dios tomó naturaleza humana, Dios Hijo tomó naturaleza humana para llevar a cabo la redención divina. Punto 10. Declaramos que Cristo cumplió todas las demandas de la ley y Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. Jesús obedeció la ley perfectamente y se ofreció como sustituto por nuestros pecados, ¿verdad? Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dijo Jesús. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo condenó el pecado en la carne. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por medio de mí. Quiere decir que Jesús vino a obedecer completamente la ley de Dios. Y Él vino a establecer el camino, y Él vino a establecer la verdad, y Él vino a establecer la vida. Por eso que nosotros no creemos en papas, no creemos en sustitutos humanos. No creemos que ningún ser humano es mediador, ningún ser humano es intercesor. El único que escucha el Padre es al Hijo, el único. Por eso que nosotros, para que nuestro Padre nos escuche, debemos dirigirnos a Dios Hijo, que es Jesús, y Él es el autorizado. Y dice: nadie va al Padre si no es por medio de mí. Por eso, hermanos, que nosotros no creemos en religiones. Las religiones son caminos humanos para llegar a Dios. Lo que Jesús dejó no fue una religión. Jesús dejó prácticamente una fe, dejó un camino, dejó una verdad y dejó una vida. Jesús no dejó una religión, porque la religión está llena de rituales, de prácticas humanas. No, Jesús estableció una fe maravillosa en Él, en su obra, en su amor, en su sacrificio perfecto. Por eso, amados hermanos, Jesucristo cumplió todas las demandas de la ley y estableció ese camino al Padre. Punto 11. Declaramos que Dios Hijo fue resucitado con cuerpo glorificado. Imagínense, Lucas 26, 24, versículos 6 y 7 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Jesucristo, su resurrección, hermano, nos asegura el perdón y la vida eterna. Jesucristo fue resucitado con un cuerpo nuevo. Ese cuerpo del cual Jesús resucitó, que ascendió así visiblemente, corporalmente al Padre, es un cuerpo incorrupto, es glorificado, es un cuerpo que no muere, es un cuerpo que no se enferma, y ese es el cuerpo que Jesucristo te promete y me promete, hermano, después que venga prácticamente la resurrección, ¿verdad? Dios nos promete entregarnos un cuerpo nuevo, por eso que este cuerpo, claro, este cuerpo está destinado prácticamente a la tumba, pero Dios te promete y nos promete a todos los que creemos en su nombre un cuerpo glorificado. Y Jesús lo demostró en la resurrección. Él se mostró en un cuerpo hermoso, un cuerpo maravilloso, un cuerpo nuevo. Así que nunca se nos olvide que Jesucristo resucitó en cuerpo glorificado. Creemos y lo declaramos. Punto 12. Declaramos que Dios Hijo ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Cristo volvió al cielo glorificado y reina desde el trono de autoridad intercediendo por nosotros. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió en una nube que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos, o sea, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hebreos 1:3 dice: y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces nosotros declaramos y creemos que Jesús, o sea, Dios Hijo, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Ahí está intercediendo por nosotros, orando por nosotros, ¿verdad? Tenemos un Dios tan personal, tenemos un Dios tan cercano que nos ama y que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Por eso que su mamá no es intercesora, el Papa no son intercesores, seres humanos no son, nadie es intercesor ni mediador. El único mediador entre Dios y los hombres que está sentado a la diestra del Padre se llama Jesucristo, Dios Hijo. Jesucristo que es Dios Hijo. 13. Declaramos que Dios Hijo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino, hermanos, ni persona que pueda reconciliar a Dios con el ser humano, sino solo Dios, sino solo, Jesús. Primera de Timoteo 2, 5, 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Quiere decir que en este punto 13, nosotros como Iglesia Rey de Reyes creemos y declaramos que Dios Hijo, o sea, Cristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino, ni persona, ni religión, ¿verdad? Porque la religión no te lleva al cielo, la religión te lleva a unas prácticas religiosas. Quien te lleva al cielo es una persona, Cristo, ¿no? Las iglesias no salvan. Quien salva es Jesús. Nosotros, claro, nos congregamos, nos reunimos en iglesia, porque nos manda el Señor a reunirnos, pero efectivamente la iglesia no salva. Quien salva se llama Cristo Dios Hijo. Por eso, hermanos, ¿no? Cuando Jesús vino a morir por nuestros pecados, Él dio golpe de estado a todas las religiones. Por eso que los fariseos lo odiaban, los sacerdotes judíos lo mataron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Jesucristo predicaba un camino tan diferente hacia el Padre. Camino fácil, un camino de fe, sin muchas complicaciones religiosas, ¿verdad? Así que, hermano, nunca se le olvide que que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Para que Dios escuche a un ser humano, tiene que dirigirse primero a Jesús, en el nombre de Jesús, y ahí Dios lo va a escuchar. Punto 14. Declaramos que Dios Hijo es cabeza de la iglesia y la dirige espiritualmente. Cristo no solo fundó la iglesia, sino que la gobierna y la alimenta como su cuerpo. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Los pastores no somos la cabeza de la iglesia. Los pastores somos siervos. Los pastores atendemos a las almas, predicamos, oramos, acompañamos. Pero la cabeza que dirige toda nuestra iglesia cristiana se llama Cristo. Él es la cabeza, dice Colosenses, del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Aún los pastores somos el cuerpo. Pero la cabeza, ¿verdad? La que dirige todo. O sea, mira, usted ve en nuestro cuerpo, tenemos brazos, pies, pero ¿quién dirige todo? La cabeza.
Entonces, quien dirige todo este reino maravilloso es Cristo. Así que nunca se olvide que Cristo es la cabeza de la iglesia cristiana en este mundo. ¿Verdad? 15. Declaramos que Dios Hijo volverá por segunda vez con poder y gloria. Jesús, hermano, regresará en forma visible, triunfante y glorioso para juzgar y establecer su reino eterno. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente entre las nubes para recibir al Señor y en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros, ¿verdad? En este punto 15 declaramos que Dios Hijo volverá por segunda vez. No sabemos el día, no sabemos la hora, hay señales, hay guerras, hay aumento de la maldad, que son señales prácticamente apocalípticas, pero creemos que Jesucristo nuestro Señor regresará por segunda vez. Hermanos y hermanas, la segunda clase se titula Dios Hijo. Hemos hablado de la persona de Jesucristo, quién es Cristo, y hemos hablado de que Cristo es Dios, que Cristo es Dios encarnado, que Cristo, ¿verdad? Vendrá por segunda vez. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que cada punto que hemos explicado, hablamos de la persona y obra de Jesucristo. Así que espero, ¿verdad?, que usted desarrolle su examen con mucha fe y compromiso. Y esperamos, ¿verdad? Claro, después de esta cuarta clase va a haber un certificado explicando cada curso que han aprobado. Y de ahí continuamos con la segunda etapa porque son prácticamente varias doctrinas que hay que ir aprendiendo. Así que esta es la cuarta clase. Espero que haya sido de bendición para ti y espero que sigas adelante y no te desanimes siempre de aprender y conocer más la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.